¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que ves, escuchas y recuerdas no es exactamente real? Todo esto se construye. Si alguna vez te has preguntado cómo percibimos el mundo, cómo nuestras experiencias moldean lo que vemos y cómo procesamos lo que sentimos, entonces este video es para ti. En el desafío mental número 6, hablamos de una de las teorías más influyentes de la psicología cognitiva. Hoy daremos un giro y exploraremos la teoría cognitiva de Ulrich Neisser, una perspectiva revolucionaria que transformó nuestra comprensión de la mente. Vayamos a este video. La psicología cognitiva se centra en los procesos cognitivos que hemos visto en este video. Pero para Ulrich Neisser, psicólogo inglés y autor de Cognitive Psychology, nuestra mente funciona como un procesador activo de información cuando recibimos información del mundo a través de nuestros sentidos, como lo que vemos, oímos o sentimos. Nuestra mente hace 3 cosas principales. La transforma, cambia los datos que recibe para darle sentido. Por ejemplo, no solo ves formas y colores, tu cerebro los convierte en "eso es una silla". La reduce, filtra lo que no es importante. Por ejemplo, al cruzar una calle, te enfocas en el semáforo y no en cada detalle a tu alrededor. Y la almacena. Guarda lo que aprendiste o entendiste para usarlo después. Así, si aprendiste cómo luce una silla, puedes reconocer otras sillas en el futuro. Sí, así de complejo es esto. Y para hacerlo, nuestra mente usa herramientas como percepción, memoria y estructuras que nos ayudan a organizar la información. Ahora, retrocedamos un poco en la historia. En la época de Neisser, el conductismo era una corriente psicológica muy popular. Esta teoría decía que todo lo que hacemos es una respuesta directa de lo que sucede a nuestro alrededor, como si fuéramos casi automáticos. Piensa que cuando alguien toca el timbre de tu casa, te levantas a abrir la puerta, porque estás acostumbrado a que un timbre signifique "alguien llegó". Para los conductistas, esa acción, abrir la puerta, es simplemente una respuesta al estímulo, el sonido del timbre. Pero Neisser no estaba de acuerdo con esta visión. Según él, nuestra mente no solo reacciona pasivamente al entorno, más bien funciona como un sistema activo, un programa interno como el de una computadora. Este programa no solo recibe datos, sino que los procesa, organiza y decide qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué opinas? Personalmente, creo que ambas corrientes tienen fundamentos válidos. Todo depende del enfoque que tomemos y de cómo queremos analizar la mente humana. ¿Como un reflejo directo de estímulos? ¿O como un sistema que transforma y organiza la información? Antes de continuar, te tengo una noticia. Ahora puedes ser totalmente el protagonista del canal. Recibe beneficios exclusivos como guías semanales, menciones personalizadas y acceso a contenido que profundiza en los temas que tú mismo eliges. Únete y descubre el canal desde una nueva perspectiva. ¿Qué utilizamos para interpretar la realidad? Todos hemos venido por esta pregunta. Para interpretar la realidad, nuestra mente necesita un sistema que le permita organizar y dar sentido a todo lo que percibimos. Ese sistema se llama esquema cognitivo. Piensa en un esquema cognitivo como un mapa mental que tu cerebro construye con información acumulada de tus experiencias pasadas, tus conocimientos y lo que esperas que suceda en distintas situaciones. Este mapa no solo está ahí almacenado, sino que lo usas constantemente para navegar por el mundo y entender lo que sucede a tu alrededor. Para entenderlo mejor, quiero que sepas 3 puntos. 1. Todo lo que vives deja una huella en tu mente. Por ejemplo, si has visitado varias veces un parque, tu mente crea un esquema cognitivo sobre lo que hay en un parque. Árboles, bancas, niños jugando. Y la próxima vez que entres a uno, ya tienes una idea de qué esperar, incluso si es un parque nuevo. 2. No partimos de cero en cada experiencia nueva. Tu mente utiliza lo que ya sabes para procesar lo que ves o sientes. Si ves algo que nunca habías visto, como un castillo inflable, tu cerebro buscará algo similar en tus recuerdos. Quizá lo asocie con un juguete grande o con algo divertido para niños. 3. Los esquemas no solo organizan,
También te ayudan a predecir lo que podría pasar. Si entras a un restaurante, esperas encontrar mesas, un menú y personas comiendo. Esa expectativa es parte del esquema de un restaurante. Te cuento algo que me pasó hace unos días. Salí de viaje y entré a una casa nueva. Y al principio, todo me parecía tan extraño y distinto que me sentí algo distante. Pero lo curioso es que, antes de entrar, ya tenía ciertas expectativas. Sabía que encontraría un dormitorio similar al mío, aunque esta vez tendría que compartirlo. Imaginaba que habría una cocina con utensilios, pero al final, muchas cosas fueron diferentes. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo es posible que tu cerebro, al igual que un mapa, organice esa información, la relacione con lo que ya sabes y te permita predecir lo que sucederá a continuación? Te leo en comentarios. Bien, ya hemos hablado de los esquemas cognitivos, pero aún queda algo fundamental que debemos entender. ¿Cómo funciona este proceso de manera continua? Aquí es en donde entra el concepto de ciclo perceptivo de Neisser. Neisser, al igual que otros teóricos, nos invita a pensar en la percepción no como algo estático, sino como un proceso interactivo. O sea, que la percepción no es algo que ocurre una sola vez, sino es un ciclo que se repite una y otra vez. La clave es que nuestra mente no es pasiva, al contrario, está activamente involucrada en la construcción de lo que vemos, oímos, tocamos y sentimos. Este proceso no se detiene en ese primer momento. A medida que exploras algo nuevo, la percepción sigue ajustándose. Lo que ves, lo que escuchas, lo que tocas, todo se modifica, se amplía en función de lo que ya tenías almacenado y lo que estás experimentando en ese preciso momento. Este ajuste es lo que Neisser describe como el ciclo perceptivo. Finalmente, aquí es donde entra el concepto detrás de mi seudónimo, arquitecto mental. La percepción no es un destino fijo, no es algo que simplemente ocurre y se queda ahí. Es un ciclo en el que nuestra mente, como un arquitecto, construye y reconstruye nuestra realidad a medida que avanzamos. Cada nueva percepción es una nueva capa que se añade a la estructura de lo que entendemos sobre el mundo. Pero esa estructura nunca es fija, está en constante evolución, porque cada nueva experiencia y cada nuevo ajuste modifica lo que creemos que es real. ¿Qué tal te ha parecido este primer video? Espero haya sido de utilidad. Suscríbete a mi canal para seguir conociendo más sobre tu realidad. Recuerda que soy Rubia Costa. Mañana nos vemos en otro desafío mental.